La mujer del vestido negro. Andrés caminaba por las calles del centro, tambaleándose apenas lo suficiente para sentir que ya había bebido un par de tragos, pero no tanto como para perderse en ellos. La noche era tibia, cargada de luces titilantes y murmullos lejanos de gente que pasaba. Los autos iban y venían, los vendedores ambulantes ofrecían mercancías dudosas, y los bares parecían burbujas de neón, aisladas del mundo exterior. Mientras avanzaba, sus pensamientos vagaban hacia la suerte, esa misteriosa compañera que siempre parecía jugar con él. ¿Qué es la suerte realmente? ¿Era acaso una casualidad bien disfrazada o una serie de decisiones que parecían azarosas pero que, en realidad, seguían un patrón que él no entendía? Se había hecho esa pregunta tantas veces. Recordaba las noches interminables de cartas, el ajetreo de las apuestas y la adrenalina que sentía cuando se jugaba todo en un par de manos. A veces ganaba. A veces perdía. Pero, ¿había algo más en todo eso? ¿Un truco? ¿O era simplemente su propia habilidad la que lo abandonaba de cuando en cuando? ¿Cuánto de su vida había sido realmente azar? Pasó frente a un puesto de periódicos, sus ojos recorrieron titulares que no le interesaban. La vida seguía su curso para todos, mientras él continuaba preguntándose si esa vida le debía algo o era él quien le debía algo a la vida. Pensaba en los momentos clave, el trabajo que casi obtuvo, la mujer que casi amó, la apuesta que casi le costó todo. Casi era una palabra peligrosa, una sombra que siempre lo seguía. Sus pasos lo llevaron, inevitablemente, a una cantina. No era ni la más elegante ni la más lúgubre, pero tenía un aire familiar que lo hacía sentir, si no cómodo, al menos no completamente fuera de lugar. El cartel de madera chirriaba con el viento mientras entraba, cruzando la puerta con esa mezcla de resignación y esperanza de encontrar algo nuevo, algo distinto. En el interior, el ambiente era espeso, cargado de humo y murmullos ahogados. Los pocos clientes se dispersaban entre las mesas, algunos con miradas vacías, otros absortos en sus propios pensamientos. Andrés pidió un trago más, su mente aún revuelta por el licor y las divagaciones sobre la suerte. Se sentó en una mesa junto a la pared, donde podía observar a los demás sin ser observado. Tomó el vaso entre sus manos, el frío del cristal contrastando con el calor de su piel, y dio un sorbo, cerrando los ojos por un momento. El chirrido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza casi sin querer, y entonces la vio. La mujer que entraba era algo fuera de lugar en ese antro ordinario. De inmediato, algo en su andar y su presencia lo dejó helado. Impecable. Esa era la palabra que se le vino a la mente al verla. Llevaba un vestido negro, ajustado, que delineaba cada curva con una elegancia inusual para alguien que entraba a una cantina como esa. Su piel parecía pálida bajo la tenue luz amarillenta del lugar, y sus ojos, había algo en ellos, una chispa insondable, una profundidad que lo inquietó de inmediato. El cabello negro como la medianoche caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus labios, pintados de un rojo oscuro, contrastaban con la suavidad de su rostro, dibujando una sonrisa apenas perceptible pero hipnótica. Andrés no pudo evitar seguir cada uno de sus movimientos, desde el momento en que cruzó la puerta hasta que llegó al centro del bar, como si el resto del mundo se hubiera detenido solo para observarla. Era imposible no hacerlo. Había algo en ella, una fuerza magnética, algo que iba más allá de su innegable belleza. Cada detalle parecía calculado, desde la manera en que caminaba hasta la forma en que su mirada escudriñaba el lugar, como buscando algo o a alguien. ¿Pero a quién? Esa pregunta lo atormentaba. Andrés recorrió con la vista el resto del bar, tratando de adivinar con quién podría sentarse. Los otros clientes parecían insignificantes en comparación. Algunos borrachos murmuraban en las mesas del fondo, otros hombres solitarios miraban fijamente sus vasos, perdidos en sus propios mundos. Ninguno de ellos parecía estar a la altura de ella. Ni siquiera él, pensó con cierta resignación. Pero, ¿por qué no él? Repasó rápidamente las opciones. Un hombre mayor en una esquina, con un sombrero raído y una botella de tequila casi vacía frente a él. Imposible. Dos jóvenes que reían a carcajadas, demasiado escandalosos, demasiado vulgares. Definitivamente no.
Un hombre corpulento cerca del mostrador, con el rostro curtido y la mirada fija en su cerveza, parecía un posible candidato, pero incluso él parecía demasiado ordinario para la elegancia de esa mujer. Andrés concluyó que, sin duda, esa mujer no tendría ninguna razón para acercarse a él. Simplemente no tenía sentido. Sin embargo, a medida que continuaba observando, la mujer giró su mirada hacia él. Fue un segundo, pero en ese breve instante, algo en su interior se tensó. Fue como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. Sus manos, que sostenían el vaso, de repente parecían temblar y su corazón comenzó a latir más rápido. Con una calma que lo desconcertó, la mujer comenzó a caminar directamente hacia él. No desvió la mirada, no vaciló. Andrés sintió cómo la tensión en su pecho crecía a cada paso que ella daba en su dirección. No podía ser, pensaba. Esto no está pasando. Casi quiso reír de lo ridículo de la situación. Y aún así, sus manos sudaban. Cuando la mujer finalmente llegó a su mesa, se detuvo frente a él. Andrés se quedó paralizado, sin saber qué decir ni cómo actuar. Ella lo miró fijamente, con una expresión que era tan enigmática como todo lo demás en ella. Sus labios se movieron, suaves pero seguros. ¿Te importa si me siento contigo?, preguntó, con una voz que era a la vez dulce y firme, como una melodía oscura que resonaba en sus oídos. Andrés sintió que su garganta se cerraba por el nerviosismo, pero logró asentir, apenas capaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Adelante, murmuró, apenas audiblemente, mientras su mente giraba sin control. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, pero que, de alguna manera, era aún más cautivadora. Se sentó con la misma gracia que había mostrado al caminar, y en ese momento, Andrés supo que algo en esa noche acababa de cambiar. Algo, aunque no podía definir qué, lo estaba llevando por un camino del que no habría vuelta atrás. Andrés observó cómo la mujer se acomodaba frente a él, su postura elegante y relajada, como si estuviera perfectamente en control de la situación. Él, por su parte, sentía el peso del momento. Apenas lograba apartar la vista de ella, estudiando cada detalle, cada movimiento. No podía evitar notar lo impecable que era su presencia, su vestido negro, ajustado con una precisión que parecía casi irreal, las ondas perfectas de su cabello cayendo sobre sus hombros, y esos ojos, unos ojos oscuros y profundos que parecían verlo todo, como si estuviera desnudo frente a ella. Por un instante, el silencio entre ambos pareció eterno. Andrés sentía la necesidad de decir algo, pero su mente era un caos. Finalmente, fue ella quien rompió el hielo. «Parece que has tenido una noche interesante», dijo la mujer, su voz suave pero con una especie de filo detrás, como si cada palabra fuera elegida con cuidado. Andrés tragó saliva, intentando sonar más calmado de lo que se sentía. «Se podría decir que sí», respondió, evitando entrar en detalles y tratando de mantener su mirada en los ojos de la mujer, tratando de no bajar la mirada por accidente, luchando contra su inconsciente. Aún no entendía por qué ella había elegido sentarse con él, pero lo último que quería era parecer desesperado o más perdido de lo que ya se sentía. La mujer sonrió, esa sonrisa enigmática que nunca llegaba del todo a sus ojos. Se inclinó un poco hacia adelante, como si compartiera un secreto. «Este lugar tiene algo, ¿no crees?», comentó, dejando que sus dedos dibujaran un leve patrón sobre la mesa. Una sensación en el aire. Como si siempre estuviera ocurriendo algo, pero nadie se da cuenta de qué es exactamente. Andrés asintió lentamente, no porque entendiera del todo lo que quería decir, sino porque esa frase resonaba en él de una manera inquietante. Desde que la mujer había entrado, sentía precisamente eso, una tensión indefinible, un peligro latente que no lograba identificar. No lo había pensado, pero sí, supongo que tiene un aire especial, murmuró. Ella lo observó con detenimiento, como si sus palabras fueran un rompecabezas que intentaba descifrar. Luego, cambió de tema con una fluidez que lo desconcertó. ¿Crees en el destino, Andrés? El uso de su nombre lo tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía cómo se llamaba? No recordaba haberlo mencionado, pero no tuvo tiempo de cuestionarlo. La pregunta se había quedado flotando en el aire,
cargada de una extraña intensidad. ¿El destino?, repitió, intentando ganar tiempo para pensar. No sé, supongo que nunca lo he pensado demasiado. Tal vez, creo que algunas cosas pasan por casualidad, pero otras, no lo sé. Depende de cómo lo veas. La mujer lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando cada palabra. Luego, sonrió nuevamente, esa sonrisa que hacía que su piel se erizara. El destino es una cosa curiosa, dijo, cruzando sus brazos con elegancia. A veces creemos que lo controlamos, que nuestras decisiones nos llevan a un lugar u otro, pero en realidad, nunca sabemos qué camino estamos tomando hasta que es demasiado tarde. Andrés no supo cómo responder a eso. Había algo en sus palabras que lo incomodaba profundamente, como si estuviera insinuando algo más, algo que él aún no podía comprender del todo. ¿Y tú?, preguntó, intentando cambiar el foco de la conversación. ¿Tú crees en el destino? La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la pregunta con cuidado antes de responder. Oh, Andrés, dijo con un tono casi juguetón. Yo no creo en el destino, pero conozco sus trucos. A veces, el destino no es más que una serie de pequeñas decisiones, cada una aparentemente insignificante, pero que juntas forman algo mucho más grande. Él frunció el ceño, intentando seguir el hilo de lo que ella estaba diciendo. Había una cadencia en sus palabras, algo hipnótico que lo mantenía atento, a pesar de que sentía que la conversación estaba tomando un giro cada vez más extraño. ¿Pequeñas decisiones?, preguntó, intrigado. Exactamente. Pequeñas decisiones que cambian todo, aunque no lo veamos de inmediato, respondió ella. Como elegir con quién sentarse en una cantina, por ejemplo. Andrés sintió un escalofrío que lo dejó helado. Su mirada se encontró con la de ella, y por un momento, todo lo demás pareció desaparecer. El bar, los murmullos, el leve sonido de vasos chocando en la distancia, todo se desvaneció. Solo estaban ellos dos, en esa mesa. ¿Por qué te sentaste conmigo?, preguntó de repente, sin poder evitarlo. La mujer lo miró durante unos segundos, en los que Andrés sintió que el tiempo se congelaba. Finalmente, apoyó su barbilla en la mano y respondió con un aire despreocupado. «Porque me pareciste interesante». Y además, hizo una pausa, mientras mordía sus labios, como saboreando sus propias palabras. Pensé que sería entretenido. Entretenido. Esa palabra lo dejó intranquilo, como si él fuera un simple pasatiempo para ella. Intentó sacudirse la incomodidad y forzar una sonrisa, pero la sensación de peligro no desaparecía. ¿Qué hay de ti, Andrés?, preguntó de repente, cambiando el tema sin previo aviso. ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida? Andrés se quedó callado por un momento. La pregunta lo tomó desprevenido. Su mente intentó buscar una respuesta coherente, pero las palabras no parecían llegar. No estoy seguro, dijo finalmente. Creo que nunca he tenido que tomar una decisión tan importante como para considerarla la más grande de mi vida. La mujer lo miró con una mezcla de curiosidad y desaprobación, como si no estuviera satisfecha con su respuesta. ¿Nunca?, insistió, levantando una ceja. Todos tomamos decisiones importantes, Andrés. Tal vez no te has dado cuenta, pero ya lo has hecho. El corazón de Andrés comenzó a latir más rápido. ¿A qué se refería? ¿Qué estaba insinuando? Puede ser, respondió finalmente, sintiéndose cada vez más perdido en la conversación. Pero si lo hice, no creo que fuera tan consciente de ello. La mujer lo observó en silencio, y por un momento, pensó que la conversación había terminado ahí. Pero entonces, ella sonrió de nuevo. ¿Has oído hablar del festival? Andrés parpadeó, confuso. ¿Festival? ¿Qué festival? Oh, ya sabes, respondió ella con un tono despreocupado. El festival. Ese del que algunos hablan, pero pocos conocen realmente. Dicen que es una especie de celebración, una donde el azar y el destino juegan juntos. Andrés se inclinó un poco hacia adelante, intrigado y nervioso a la vez. El tono de la conversación se había tornado aún más extraño, pero no podía apartar la vista de ella.
No tengo idea de lo que hablas, murmuró, intentando que su voz sonara relajada, aunque sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Ella se echó hacia atrás en su silla, cruzando una pierna sobre la otra con esa elegancia que la hacía parecer más una figura esculpida que una persona real. La mujer dejó pasar unos segundos, observando a Andrés con esa mirada indescifrable. Luego, con una sonrisa enigmática, rompió el silencio. ¿Me acompañarías al festival?, preguntó, su voz suave pero cargada de una promesa oculta. Andrés parpadeó, confundido. El festival del que hablaba seguía siendo un misterio para él, pero había algo en la manera en que lo decía, en el tono con el que sus palabras acariciaban el aire, que lo hacía sentir un nudo en el estómago. No sé, respondió, dubitativo. No estoy seguro. Ella inclinó ligeramente la cabeza, su mirada nunca apartándose de él. Si vienes conmigo, te dejaré ver lo que tanto has hecho esfuerzo por no ver. Sus palabras lo dejaron desconcertado. ¿Cómo se pudo dar cuenta? Sabía a qué se refería, pero la manera en que lo decía, insinuante y desafiante, lo hizo sentir expuesto. Había intentado durante toda la conversación mantener la mirada en su rostro, pero ahora se sentía atrapado. Había algo más en juego, algo mucho más grande de lo que él entendía en ese momento. Además, continuó ella, ya que dices que nunca has tomado una gran decisión en tu vida, te ofrezco una oportunidad. Vas a tomar la decisión más importante de tu existencia, aquí y ahora. Andrés la miró, incapaz de encontrar una respuesta inmediata. ¿Qué significaba eso? ¿Qué decisión? La confusión lo envolvía, y antes de que pudiera preguntar, la mujer deslizó una moneda y la sostuvo entre sus dedos. ¿Cara o cruz?, dijo con un tono más serio, girando la moneda entre sus manos con una habilidad casi hipnótica. ¿Cara o cruz?, repitió Andrés, sin comprender del todo. Así es. ¿Tú decides, cara o cruz? La mirada de la mujer se volvió más intensa, como si tratara de forzarlo a comprender algo que aún no podía ver. Pero, ¿qué estamos apostando?, preguntó Andrés, cada vez más nervioso. Ella soltó una risa ligera, pero esta vez sin la calidez de antes. Había una frialdad en su sonrisa. ¿Cuánto es lo más que has perdido en una apuesta? Andrés se encogió de hombros, tratando de no parecer demasiado inseguro. No sé, no sabría decirte la verdad. La mujer dejó que el silencio se instalara entre ellos antes de volver a hablar, su tono mucho más severo. Vamos, Andrés, una respuesta concisa. ¿Cuánto es lo máximo que has perdido? Él tragó saliva y respondió con más firmeza esta vez. Unos miles, sí. Quizás 10.000 en una noche, en el casino. Ella lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Imagina eso, multiplicado por 1.000 millones. Esa es la apuesta. Cara o cruz, Andrés. El corazón de Andrés empezó a latir más rápido. Sentía que el aire en la sala se había vuelto más denso, casi irrespirable. Estaba siendo presionado a tomar una decisión sin siquiera saber qué estaba en juego. Pero, primero necesito saber qué estamos apostando, insistió, su voz temblando ligeramente. La mujer lo miró fijamente, su expresión cambiando. Ya no había rastros de la sonrisa juguetona de antes. Su rostro se endureció y su voz se volvió fría. No, respondió secamente. ¿Eliges o te quedas con la duda? Cara o cruz, Andrés. No hay más opciones. Él sintió que no tenía escapatoria. Algo profundo dentro de él le decía que debía decidir, aunque no comprendía completamente por qué. Finalmente, casi por impulso, susurró, Cruz. La mujer lo observó en silencio, con una intensidad tal que, por un instante, Andrés sintió que estaba ardiendo. En sus ojos, vio el reflejo de llamas, como si algo se quemara más allá de lo visible. La mujer sostuvo la moneda entre sus dedos, la luz del bar reflejándose en su superficie metálica. Andrés no podía apartar la vista, su corazón latiendo cada vez más rápido. Con un movimiento suave y preciso, la mujer la lanzó al aire, y el sonido metálico al romper la gravedad resonó como un eco inquietante. La moneda giraba lentamente, cada vuelta pareciendo durar una eternidad,
como si el tiempo mismo hubiera decidido arrastrarse, atrapado en el suspenso de ese momento. Andrés lo observaba, hipnotizado por el reflejo cambiante de las luces del bar en el metal que giraba en el aire. Su mente se desbordaba en pensamientos oscuros y confusos. ¿Qué es la suerte? ¿Lo había abandonado? ¿O nunca existió? Estaba todo ya escrito, su destino grabado en alguna fuerza más allá de su control. Sentía el sudor frío recorrer su frente y su espalda, una sensación helada que contrastaba con el calor de su angustia. Sus manos comenzaron a temblar levemente sobre la mesa, y por un instante, el miedo lo invadió. No podía recordar la última vez que había tomado una decisión tan importante. O quizás, en toda su vida, nunca había tomado una de verdad. ¿Qué era esta apuesta? ¿Qué estaba en juego? Algo más profundo que el dinero, algo intangible, pero enormemente valioso. La moneda seguía girando, pareciendo flotar en el aire antes de empezar a caer. En ese preciso instante, cada sonido en el bar parecía apagarse, como si todo el universo hubiera decidido contener la respiración junto con Andrés. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos, acelerando con cada segundo que pasaba. Podía sentirlo en su pecho, golpeando con fuerza, al borde de la desesperación. ¿Su destino pendía de una simple cara o cruz? Cuando la moneda finalmente tocó la mesa, el sonido fue suave pero rotundo, como el chasquido final de un juicio. La mujer, sin perder su mirada penetrante, cubrió rápidamente la moneda con su mano. El gesto fue tan rápido y calculado que pareció coreografiado, como si este momento ya se hubiera vivido cientos de veces antes. Pero para Andrés, era único, devastador. El suspenso se hizo insoportable. El silencio que reinaba en ese pequeño rincón del bar lo sofocaba, y el sudor en su frente ahora se hacía más evidente. La mujer mantuvo su mano sobre la moneda durante lo que le parecieron siglos. Un simple objeto, tan común, y ahora cargado de una gravedad que lo abrumaba. ¿Cuántas vidas, cuántos destinos habían sido sellados de este modo? Con un gesto lento, casi cruel en su deliberación, la mujer empezó a levantar la mano. El movimiento fue tan sutil que Andrés apenas podía respirar. Primero, la parte superior de la moneda se reveló, un borde brillante y frío, pero aún no suficiente para determinar el resultado. La incertidumbre se alargaba, tensando cada nervio en su cuerpo, haciéndole sentir el peso de cada giro de la moneda, de cada elección que lo había llevado a este momento. Finalmente, la mano de la mujer se levantó por completo, y allí, sobre la mesa, descansaba el veredicto: cruz. El aire salió de los pulmones de Andrés en un suspiro ahogado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. La moneda brillaba bajo las luces del bar, pero lo que más brillaba era la sonrisa calculada en el rostro de la mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Es una lástima», dijo finalmente la mujer, con una calma perturbadora. Andrés la miró, sin entender del todo. «¿Qué quieres decir?». Ella se acomodó el escote con una elegancia indiferente, como si esa simple acción fuese el cierre final de un acto cuidadosamente planeado. «No podrás ver lo que tanto querías. Pero guarda esa moneda, es especial». Se levantó con gracia, sin prisa, y se giró para marcharse, dejándolo solo en la mesa. Andrés se quedó allí, inmóvil, observando cómo se alejaba. El bar, la gente, todo volvió a su lugar lentamente, pero algo en él había cambiado. Sentía que acababa de nacer de nuevo, como si algo más que su vida hubiera estado en juego. Andrés terminó su trago de un solo sorbo. El líquido le quemaba la garganta, pero comparado con el ardor de sus pensamientos, apenas lo sintió. A su cabeza llegaron una serie de dudas que le pesaban como plomo. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Era una broma macabra? ¿Un juego retorcido o algo más profundo? Volteó la mirada hacia la moneda, todavía brillando bajo la luz tenue del bar, justo frente al asiento vacío donde había estado la mujer. El metal relucía, pero no como antes, ahora parecía tener un brillo extraño, casi luminoso. Andrés, aunque lleno de preguntas, decidió hacerle caso y guardarla en su bolsillo. Algo en su interior le decía que aquella moneda no era un simple objeto sin importancia. Se levantó lentamente de la silla, como si el peso de la noche lo oprimiera, y se dirigió hacia la salida de la cantina.
Justo antes de cruzar la puerta, un hombre mayor, con el rostro arrugado y rojizo por el alcohol, lo interceptó. El aliento a licor y tabaco del viejo llenó el aire entre ellos cuando enredó su brazo alrededor del cuello de Andrés en un gesto inesperado, tirando de él hacia un costado. «No vayas, nunca la escuches», le murmuró el hombre con una voz ronca y cargada de desesperación. Andrés, sorprendido y molesto, le apartó el brazo de encima. «Ya estás demasiado tomado, viejo», respondió, sacudiéndose con impaciencia. Estaba cansado, deseaba salir al aire fresco y alejarse de todo ese enigma. El viejo, tambaleándose, insistió con una mirada febril. «El festival», dijo en un susurro. «Aléjate de él». Andrés, que ya había girado para salir, se detuvo. Algo en la forma en que mencionó el festival le hizo girarse lentamente para mirar al hombre con desconfianza. «¿Qué festival?», preguntó, ya más intrigado que molesto. El anciano lo miró a los ojos, su rostro estaba marcado por arrugas que parecían haber sido esculpidas por el tiempo y el miedo. Bajó la voz, como si revelar aquel secreto pudiera condenarlo de nuevo. «En mi juventud», empezó el viejo, «vi a la mujer más hermosa que mis ojos habían conocido. Llevaba un vestido negro. Mi amigo no pudo resistirse, y ella lo sedujo para que la acompañara al festival. Intenté detenerlo, pero estaba cegado». Andrés sintió que un escalofrío. El viejo continuó, sus palabras se volvieron más arrastradas, llenas de recuerdos oscuros. «Insistí en acompañarlo, no podía dejarlo ir solo. Al llegar, había más hombres, todos con mujeres iguales, hermosas, todas en esos malditos vestidos negros. Caída la noche, ya todos ebrios, las mujeres comenzaron a flotar alrededor de la hoguera. Dios, no sé cómo explicarlo. Un rugido profundo surgió de todas partes, no era humano, ni animal. Era algo peor, algo que venía de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Los ojos del anciano se agrandaron mientras relataba, temblando al recordar. Las mujeres no eran mujeres. Eran brujas, riendo, conjurando cosas que no entendía. Corrí, escapé con el poco aliento que me quedaba, pero mi amigo, el viejo, hizo una pausa, su mirada se perdió en el vacío. Nunca volví a saber de él. Andrés permaneció inmóvil, las palabras del hombre reverberaban en su mente. Se sintió invadido por una mezcla de incredulidad y terror. ¿Podía ser real? ¿O simplemente eran los desvaríos de un borracho? Sin decir nada más, Andrés sacó la moneda de su bolsillo. El metal frío se sentía pesado, mucho más de lo que debería. La miró fijamente, recordando que no había visto la otra cara. Con el pulso acelerado, la giró entre sus dedos. Lo que vio lo dejó paralizado. En la cara de la moneda había un sello grabado, una hoguera, rodeada de llamas que parecían moverse, casi vivas. Encima de ellas, una inscripción que no había notado antes: el Festival de las Almas en Llamas. Andrés sintió que su corazón se detuvo por un segundo. Las llamas parecieron bailar en sus pensamientos, y de pronto, todo cobró un sentido oscuro y macabro. Guardó la moneda apresuradamente en su bolsillo, sintiendo que había estado demasiado cerca de algo que no comprendía, algo que, de alguna forma, le había pasado de largo esa noche, tal vez por suerte, o tal vez no era su destino ir. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir, habrá historias diarias.